todo el público en redes sociales. Entonces, iniciamos con la primera pregunta para los panelistas que quieran aportarnos. Preguntan, ante el hecho de que en los últimos años se han generado mayor cantidad de datos e información sobre los ecosistemas desde las entidades estatales, pero dicha información aún no llega de forma accesible a los usuarios de estos ecosistemas, ¿cuál sería la estrategia desde las entidades del Estado para que esta información llegue de forma oportuna y transparente? ¿Es necesario implementar nuevas estrategias o las que existen son suficientes? Gracias, Argelina. ¿Puedo responder la pregunta? Sí, Ronald. Gracias. Bueno, Ángela, muchas gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, durante los últimos años en La Mojana se ha generado mucha información. Desde parte del Instituto Humboldt, en sus diferentes plataformas, tiene disponible esta información, desde los informes de investigación de la ecología y la parte social, en la parte del repositorio, ya se encuentra disponible. En las redes también del instituto está disponible toda la información de la estrategia de apropiación social y divulgación científica, y en la parte del Head Network del Humboldt podrán encontrar toda la información cartográfica de la primera fase del proyecto. Igual hay un libro en proceso de culminación en la que se recopila toda la experiencia que logramos en la primera fase. Lo que dice Ángel es muy cierto, es una apuesta muy grande para la segunda fase, poder con toda la información que ha generado el proyecto y toda la que se genera en torno al cambio climático y la vulnerabilidad en esta región, por lo que la apuesta del gobierno de encabeza de Fondo de Adaptación y Medio Ambiente, de la mano de PNUD, contemplan en el componente número 1 de la segunda fase del proyecto generar este espacio de información disponible para todos los tomadores de decisión y la comunidad en general. Entonces es un proceso que va caminando y va muy bien en marcha. Muchísimas gracias, Ronald. ¿Alguno de nuestros panelistas que también quisiera aportarnos desde su experiencia sobre esta pregunta? Argelina, pues yo quisiera como dentro de nuestra región, que es el Magdalena Medio, pues en el que yo estoy trabajando, siempre hemos tenido como un sueño, y es poder generar un espacio como la red, ¿cierto? Un espacio social, político, participativo, donde nosotros podamos llevar todo nuestro conocimiento, hacer ese intercambio de conocimiento con las comunidades locales, y que las comunidades locales también nos ayuden a nosotros a refinar el conocimiento que hemos adquirido con investigaciones y libros. Entonces, yo siempre denominé ese espacio como la Universidad de los Pescadores o el Observatorio Ambiental del Río Magdalena. Creo que es un sueño que pudiese ser realidad y que pudiésemos articular como todos estos trabajos que en última se quedan en ocasiones o en revistas o en repositorios universitarios, pero que son útiles y que deberíamos de buscar esa apropiación social de ese conocimiento. Entonces, yo siento que hay que buscar estrategias, y estrategias que vayan encaminadas a que exista ese intercambio de conocimiento entre las personas. Los monitoreos participativos pueden ser también una forma interesante de hacer conocimiento y que exista ese flujo de información. Ok, muchísimas gracias, Alejandro. ¿Algún otro panelista que nos quiera apoyar sobre la pregunta desde sus instituciones, desde sus experiencias? En ese sentido va la siguiente pregunta, que de hecho es una serie de preguntas compuestas, ¿no? Teniendo en cuenta todo esto del papel de las comunidades locales en las diferentes investigaciones y todo que nos presentan, ¿consideran entonces ustedes que estas comunidades locales pueden generar nuevo conocimiento de calidad científica y aportar al desarrollo de herramientas de sostenibilidad? De ser así, entonces la pregunta sería, ¿están preparadas las comunidades locales para participar en estos dos procesos?
¿Estamos preparados desde las instituciones para incluirlos en estos dos procesos o qué necesitamos? Yo, Jorge. sí, pues primero que todo yo creo que sí a todo. O sea, el conocimiento de las comunidades es único. Ellos son los que viven ahí y generación tras generación tienen un conocimiento que uno como científico no tiene. Ellos entienden mucho mejor las dinámicas de los sistemas que uno como persona externa puede entender. Entonces yo creo que sí es necesario incluir a las comunidades, incluir su conocimiento, incluir lo que hacen en esas zonas. Y la manera, pues la mejor manera de hacerlo es a través de la ciencia participativa. Es decir, darles las herramientas a las comunidades para que ellos mismos sean los que tomen, por decir, la batuta en términos de monitorear, en términos de reportar. Porque pues ellos están ahí todo el tiempo. Uno puede ir un mes y estar ahí, de golpe no vio el jaguar, pero pues de pronto apareció al tercer día de Justo cuando salimos de campo. Justo, exacto. Entonces yo creo que sí es muy valioso y es algo que hace falta, sobre todo a nivel más académico. Sí, sí. Ahí lo que se ve a nivel de lo que hace, digamos, el Instituto Humboldt o lo que hacen las diferentes ONGs, ellos sí tienen como que en ese lado sí hay un interés por involucrar a las comunidades. Desde la parte académica, ahí es donde ha faltado mucho. Ahí es donde falta fortalecer ese lazo. Faltaría fortalecer desde tu perspectiva qué aspectos para lograr que esos datos sean unos datos científicamente útiles. ¿Sí? Yo creo que uno es voluntad. De la rigurosidad académica, por ejemplo. Es voluntad, primero, y capacitaciones. Es algo que casi que debería ir de la mano. Si uno va a hacer un estudio, que de alguna forma la comunidad tenga que estar involucrada y se haga una capacitación para que de ahí en adelante, como yo decía, los monitoreos deberían ser de toda la vida. Claro. Si las personas que viven al lado de las ciénagas o del río pueden hacer eso todos los días, pues ¿por qué no? Sería una información valiosísima y además pues también eso ayuda a que las comunidades se sientan parte del problema, se sientan parte de lo que están haciendo. Y de la solución también. Muchísimas gracias, Jorge. ¿Alguno de nuestros panelistas que quisiera aportar también desde su experiencia sobre, ¿están preparadas las comunidades para aportar este tipo de datos? ¿Estamos preparados desde las instituciones para incluir a las comunidades dentro de este tipo de datos? ¿O qué necesitamos todavía? Buenos días. Buenos días. Bueno, mi nombre es Jesús Quintero. La vicerrectora, la profe Kelly, pues ella hizo la presentación por parte de Unipaz, pero en ese momento está en grados, tenemos grados en la institución, entonces el proyecto que ella presentó pues es un proyecto en el que yo coordino una de las líneas del proyecto y pues lo que quisiéramos aportar, digamos, de manera específica es que con este proyecto que estamos desarrollando desde la institución, lo que hemos intentado es eso. Primero, consideramos que precisamente hay unos conocimientos muy fuertes dentro de las comunidades, particularmente nuestras comunidades campesinas del Magdalena Medio. Hay unos conocimientos de uso del territorio, pero también unos conocimientos importantes para la gestión del mismo. Y eso es lo que hemos venido haciendo con las comunidades campesinas con las que estamos trabajando el proyecto, y es precisamente involucrar ese conocimiento dentro de las actividades que estamos desarrollando en el tema específico de generar sistemas de producción alternativos que nos permitan gestionar mejor el territorio, pero también de que haya una apropiación real de las comunidades campesinas sobre los procesos de investigación en la generación de ciencia que hace la institución. Eso nos ha permitido, sin duda alguna, tener unas alternativas
en contexto y que también sean gestionadas por las mismas comunidades. Hoy estamos generando procesos de asociación con estas comunidades, ellas se están organizando y también hemos venido avanzando precisamente en el desarrollo de esas alternativas productivas que nos ayuden a mitigar los impactos ambientales que generan actividades productivas convencionales y cambiando esa, digamos, esa mirada de cómo producir en el campo de una manera más sostenible. Así pues hemos logrado un trabajo muy importante con ellas, que por supuesto, como lo decían mis antecesores, pues se requiere de mucho tiempo, es un trabajo continuo, de monitoreo continuo, pero también de acompañamiento con las comunidades continuo, y esto pues garantiza la sostenibilidad del proyecto y de los proyectos que se puedan hacer con ellos. Ese es el compromiso con el que hemos venido trabajando, intentando precisamente articular esos esfuerzos institucionales con las comunidades y también de diferentes instituciones que nos ha permitido poder avanzar en la generación de alternativas que consideramos pueden ser y pueden tener un impacto mayor sobre las comunidades y esto pues verse reflejado también en la conservación de los ecosistemas. Entonces eso es un trabajo muy fuerte, un trabajo sin duda en el que las instituciones de educación superior de nuestro país deben avanzar, la academia debe avanzar allí, porque allí hay una base de conocimiento muy fuerte en las comunidades, sobre todo en temas de gestión, y hay un aspecto importante y es que cuando las comunidades se ven reflejadas en esas alternativas, sin duda alguna esto ayuda en la apropiación de ese conocimiento generado por la ciencia y se vuelve un elemento muy práctico también en el desarrollo de las mismas alternativas y por supuesto en la sostenibilidad que tienen estos sistemas en el tiempo, en los territorios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jesús, desde la Unipaz. ¿Alguno de nuestros panelistas que nos quiera aportar en esta parte de la conversación? Sobre el papel de las comunidades en la toma de datos con rigor, cómo estamos preparados desde las instituciones para incluirlas, cuáles son las necesidades que vemos que de pronto se requieren para llevar a cabo este acople. Sí, Argelina, pues puedo comentar algo ahí. En el ¿Sí? proyecto Mojana, la información que recopila y que brinda la comunidad es muy importante. Prácticamente es del mismo nivel de la información que se levanta científicamente, puesto la información de que la comunidad cuenta, cómo están ellos adaptados históricamente a su región, para nosotros es sumamente muy importante. También en la toma de datos, en el monitoreo con ciencia participativa o monitoreo participativo, también es una estrategia muy importante para el proyecto, puesto que aquí se generan preguntas, la hipótesis a partir de las necesidades de la comunidad, y además de que levantan y generan esta información, esto genera una apropiación del mismo proyecto para las comunidades. Entonces sí es muy importante y siempre recomiendo la vinculación en este tipo de proyectos de las comunidades. Estos proyectos sin comunidad no es nada. Esto se hace para ellos simplemente. Ok, muchísimas gracias. Argelina, yo quisiera contarles rápidamente una experiencia parte del trabajo que les estaba mostrando de isótopos que fue realizado en el río Xingu en la región amazónica brasilera. El río Xingu pues, es un río de aguas claras tributario, es uno de los grandes tributarios que tiene el río Amazonas, y para poder establecer como las relaciones de las cadenas tróficas en esos ecosistemas, para mí fue muy importante poder entender ese conocimiento de las comunidades y el conocimiento ancestral. Los indígenas Xikrin escuchan mucho el río y eso fue una clave fundamental, por ejemplo, para entender por qué una raya, un Potamotrigon leopoldi, que es una gran raya de río amazónico, se alimentaba o tenía gran concentración de fuentes C3, que son las fuentes de mar, las plantas de margen. Resulta que las rayas tienen una especie de pulso, de prensa
que en las noches suena como un chasquido bastante interesante, y es que ellas rompen las caparazones de los moluscos, de los caracoles en las noches, y se alimentan de ellos. Y los moluscos son filtradores de la materia orgánica que viene en el río. Entonces, entender el conocimiento de las comunidades es muy importante para nosotros poder lograr escribir esa historia con unos análisis estadísticos y matemáticos y químicos. Creo que lo más importante que uno tiene que hacer al inicio, al medio y al final de una investigación es poder tener de la mano el acompañamiento de las personas que todo el tiempo están conviviendo en ese ecosistema. O sea, como lo que decía yo en la presentación, los seres humanos que están adaptados a esa cultura anfibia en el territorio son los que mejor conocen esa experiencia. Muchísimas gracias, Alejandro. Y bueno, como última pregunta de nuestro público, nos preguntan, quisiera saber qué los motivó, cuál fue la iniciativa que adquirieron para emprender estos proyectos. ¿Puedo hablar? Sí, Ronald. Bueno, hablo para el proyecto Mojana. Como les hice en la presentación, lo que movió principalmente a este proyecto fue la vulnerabilidad de las personas que viven en esta región, vulnerabilidad frente a inundación y la sequía, que a pesar de que son comunidades anfibias que con un conocimiento ancestral desde las comunidades zenúes, imagínense todo eso de los canales y los camellones zenúes, hoy en día todo ese aprendizaje o esa información ancestral se ha ido perdiendo. Entonces lo que nos ha motivado al proyecto en general es eso, es hacer las comunidades más resilientes frente al cambio climático y frente a estos momentos de inundación y sequía que, como todos sabemos, cada vez y cada año son más impredecibles y más fuertes. Ok, muchísimas gracias, Ronald. En el caso del proyecto de Unipaz, nuestra motivación estuvo centrada en que la universidad tiene un campus o funciona en un campus rural en donde tenemos un área de conservación de aproximadamente 170 hectáreas. Cuando hacíamos los análisis, que pues es una prioridad para nosotros como institución, digamos, la conservación de esos relitos de bosque, encontramos un factor importante, y era que las comunidades aledañas pues, a estas áreas de bosque, pues hacían en algún momento extracción pues, de los recursos biológicos que posee el bosque, precisamente por las actividades que desarrollaban de manera diaria. Y lo que hicimos ya después con las mismas comunidades fue un ejercicio de poder identificar cómo podríamos disminuir esas presiones que se generaban sobre la conservación de esos relictos de bosque, y encontramos que la alternativa o la estrategia debería estar encaminada en la generación de alternativas productivas para las comunidades, y que al generarle actividades productivas alternativas basadas o en el marco de la sostenibilidad, podríamos de manera indirecta hacer la conservación de nuestros relitos de bosque, pero también de los humedales que hacen parte de este contexto, de este mosaico. Así pues, entonces consideramos que era estratégico para la institución y, por supuesto, para el territorio la conservación de estos ecosistemas a través de la generación de alternativas productivas para las comunidades, que nos permitieran articular esfuerzos y también generar un proceso que tuviese sostenibilidad en el tiempo y que redundara pues, en el bienestar social de las comunidades y también en el bienestar de nuestros ecosistemas. Pues esa es como la principal motivación, un trabajo mancomunado con ellos que hemos venido haciendo ya desde hace varios años y que pues se ha reflejado en la implementación de estos sistemas a escala piloto y pues en lo que tenemos como futuras fases de desarrollo del proyecto. Muchísimas gracias, Jesús. En nuestro caso sí es simplemente preocupación de cómo están cambiando los sistemas acuáticos hacia mal. Esa es la motivación, por lo menos la mía de todos los días, de ver que tenemos un recurso increíble, casi que único en el mundo, pero lo estamos perdiendo y lo estamos perdiendo muy rápidamente.
Entonces es más preocupación que otra cosa. La preocupación que nos embarga a todos los investigadores. Sí. Muchísimas gracias, Jorge. Bueno, agradecerles a todos por su participación. Un panel supremamente interesante, excelentes, unas presentaciones de altísimo valor para todos, para la red de hidráulica y de hidrología, pues un placer tenerlos. Seguimos entonces hoy en la tarde, desde la 1:45, seguimos las sesiones. No se la vayan a perder, por favor, que siguen siendo muy, muy interesantes todos nuestros panelistas y las charlas que tenemos. A todos muchísimas gracias por participar y bueno, nos vemos desde la 1:45. Muchas gracias a todos, que tengan muy buen resto de día.